Virus que matan el espíritu. Ayer domingo, cuando volví a la tardecita a casa, recibí el llamado de un señor, conocido por supuesto, ¿no? Me dice: mira, hola Cristian, te pido por favor que reces por mí. Estoy con un virus. Ahí yo me quedé helado. Fue un instante, pero me lo dijo así: estoy con un virus, pero me he dado cuenta, en el espíritu, me dice. Y me dice: valgan las comparaciones, pero si existe, necesito un respirador que devuelva y repare ese oxígeno de Dios que tanto me falta. Y me dice, ya y medio con palabras cargadas de tristeza y dolor: me doy cuenta que infecté a mis hijos, a mis empleados, a mis amigos, a mi mujer, con el virus de la amargura y de mis pesimismos, de mi falta de fe, de mis incongruencias. Y termina diciéndome: terminamos de celebrar hoy la misa y lo puedo decir con claridad, me dice, no hay en mí esa paz de Jesús ni esa misericordia que tanto necesito. Un momento de silencio y casi como el juez que dictamina con una sentencia, me dice: el virus soy yo. Ahora el silencio fue mío, no sabía qué contestarle. Le dije: bueno, te llamo esta noche y más tarde y hablamos. Gracias por tus palabras. Bueno, por supuesto que lo llamé, tenía una reunión de Zoom y lo llamé más tarde y charlamos. Fue muy linda la conversación, pero me quedó como haciendo eco esta asociación, esta vinculación que hacía entre la palabra de Dios de ayer, a Jesús que insiste 3 veces: tengan paz, tengan paz, tengan paz, la paz que yo les doy, recíbanla, y a su vez esa imagen de Jesús misericordioso, ¿no? Y esta persona que hacía como un diagnóstico, o sea, tan claro y tan importante como eso. O sea, la palabra de Dios lo enfrentó como en un espejo a la realidad que estaba viviendo. Y me dijo: estoy tomado por el virus, insisto y lo repito, de la amargura, de mis pesimismos, y con este virus infecté, usaba todas palabras bien adecuadas a la situación, ¿no? Entonces, total que a la noche, cuando terminamos esa segunda conversación, me dice: yo te pediría, si es posible, que no dejes el tema de la misericordia así como un esbozo, Y entonces, bueno, acá estoy. Y hoy quiero proponerles avanzar en esta reflexión un poco más sobre Jesús misericordioso, ¿no es cierto? Porque decíamos ayer, tomando la bula que escribe el Papa Francisco, el rostro de la misericordia, nos dice que Jesús es la fuente de la alegría, de la paz y de la serenidad. Y Jesús es misericordioso, entonces un poco la respuesta a lo que este Señor, y tal vez vos, y seguramente yo también, estemos necesitando, está en la reflexión de otros, que nos ayudan son como las huellas que nosotros podemos seguir. Y ya que Jesús es, lo dice este mismo texto, ¿no es cierto?, que la misericordia más bien es como condición para nuestra salvación, para esa salud hoy que tanto necesitamos. La misericordia es, en definitiva, ese corazón que palpita en el Evangelio. Es la gran buena noticia. La misericordia es ese acto último y supremo con el que Dios va a venir a buscarnos. La misericordia, dice el Papa, es la ley fundamental que habita en el corazón del ser humano. Es la vía que une a Dios con el hombre. Dice el Papa, es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Recordábamos ayer
que la misericordia de Dios, y esto lo tenemos que hacer muy presente para no caer en ese estado de desesperación, así me hacía gracia un poco la imagen, porque es lo que hoy exactamente en el Evangelio Jesús, en el encuentro con Nicodemo, le va a estar como manifestando, ¿no es cierto? Es este nacer de nuevo. Yo anoche todavía no había leído el Evangelio de hoy, pero hoy lo voy a llamar y le voy a decir, le voy a mandar el audio, pero le voy a decir, ¿no es cierto? Mira, en el fondo acá lo está diciendo Jesús. Tenemos que nacer de nuevo, pero no en la carne, porque se nace una sola vez. Esto está claro. Nicodemo no podía entender. Tenemos que nacer del Espíritu. Y el Espíritu es ese respirador que necesita nuestra alma. Justamente. Es ese soplo de aire nuevo que nos da la vida que tanto necesitamos. Es Él el que nos inyecta la vida nueva de Dios. Pero nos tenemos que abrir a esa vida. Para nacer del agua y del Espíritu, tenemos que abrirnos a esa vida que Dios nos ofrece. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir abrirnos a la vida nueva que Dios nos ofrece? Lo decíamos ayer, esta paz que Jesús insiste en darnos, sin que la merezcamos, sin que a veces tengamos la capacidad de recibirla en la plenitud, en la totalidad de lo que nos ofrece, pero nos da una paz y nos muestra el camino, el que es la misericordia. Nos dice, bueno, empecemos por acá. El Espíritu empieza a soplar también mostrándonos lo que está en nuestro poder para poner en funcionamiento ese motor de la vida que a veces se ha ido como apagando. Entonces, el empezar por la misericordia, el vivir ya desde este primer día, si Jesús es misericordioso, y lo es, Él es el rostro de la misericordia del Padre, bueno, en primer lugar, tener en cuenta entonces que no hay pecado en mí que esté o que vaya a estar jamás por encima de la misericordia de Dios. Entonces, siempre que decida mirarme, que esa mirada sea desde la misericordia de Dios. Pidamos a Dios sus ojos para mirarnos como Él nos mira. Nos mira con ojos de Padre que quiere abrazarnos para restituirnos, para inyectarnos ese espíritu que nos vuelva a poner de pie. Decíamos ayer que la misericordia no es solo la experiencia del perdón recibido y dado, sino que bíblicamente, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y es lo que los santos también reflejan con sus actos, la misericordia es estar atentos para, decíamos ayer, buen samaritano, ver, detenernos, hacernos cargo, responder. Hoy tenemos que ser en casa, en el matrimonio. Yo debo ser ese buen samaritano con vos que estás caído al costado del camino, enojado, chinchudo, que nada te viene bien, porque no ves, te falta este espíritu. Y yo tengo que ser ese respirador del espíritu para vos que estás a mi lado. Tengo que dejar pasar al espíritu. Si yo ayer recibí la paz, si yo quiero encaminar mi vida para ser misericordioso como el Padre, yo tengo que ser ese respirador para quienes tengo al lado. La Madre Teresa nos decía, Jesús nos invita con disfraz de pobre y pide ser recibido. ¿Y cuál es ese pobre? Bueno, el que hoy está en casa. Insisto, al que está enojado, al que está con el corazón duro, al que no tiene fe, nos visita con disfraz de pobre. Dame ojos, Señor. Este espíritu al cual nos vamos preparando para recibir en Pentecostés. Dame que lo necesito. El Papa Francisco dice, abran el corazón, pero abran los ojos para poder extender sus manos. La misericordia es amor visceral. Y amor visceral de Dios, dice el Papa. Es un amor que es presente, cercano y santo. Porque estamos llamados a vivir misericordiosamente. Como dice aquel texto tan lindo del Papa Francisco, también la alegría del Evangelio. Estamos para brindar misericordia, ofrecer misericordia. Terminábamos ayer la misa
en este Domingo de la Misericordia pidiéndole a María Santísima, aquella que es Reina de la Misericordia, que nos regale su misericordia, y la da. Y entonces para que hoy lunes la empecemos a compartir, a hacer realidad entre nosotros, sin perder el tiempo. Miren, yo la semana pasada estaba cortando el cerco en casa, que da contra el vecino, una pared como de 6-7 metros. Y había puesto la escalera, había hecho la extensión de la escalera, me había trepado hasta el último escalón, y estaba trepado ahí con un pie en la pared, otro en el último escalón, estirando mi mano lo más que podía para cortar con una bordeadora eléctrica las últimas ramas de arriba. Era lo último que me quedaba, y por cortar, y corté de pronto ese tronco más grueso, y cayó la rama y empezaron a revolotear avispas por todos lados. Yo me quedé como frisado y dije, me van a picar todas las avispas y me voy a caer de la escalera, todo en un instante. Pero de golpe me di cuenta que esa rama había caído con el panal, y las avispas que estaban ahí arriba quedaron desorientadas, buscaban el panal. Yo no les interesaba, estaban buscando el panal, que no lo encontraban ahí, estaba abajo. Entonces despacito empecé a bajar la escalera, y cuando llegué y vi el panal y algunas avispas que revoloteaban ahí abajo, me reí porque dije, bueno, esto es como la vida misma, ¿no es cierto? Cuando perdemos a Dios, cuando Dios deja de estar en el centro de nuestro corazón, quedamos desorientados. Esto es lo que este hombre ayer en la conversación telefónica me decía. Se hizo un buen diagnóstico, miró su vida, la realidad de su presente con ojos de fe. La palabra de Dios tocó su corazón. Insisto, como ese juez que da la sentencia final, el virus soy yo. ¿Por qué? Porque me falta la paz y me falta la misericordia. Por supuesto que anoche terminé diciéndole, bueno, fantástico, ahora tenés que empezar a hacer algo. Encontrate primero vos personalmente con eso que te falta, llenate de aquello que está vacío, porque te estás vaciando de aquello que está lleno, que son precisamente todas estas amarguras y pesimismos que tenés. No es trágico, es sensacional lo que te ocurrió. Entonces, avanzo un poquito más con esto de la misericordia brevemente. El Papa nos recuerda en este texto tan lindo que de lo que se trata es que nosotros tenemos que ser misioneros de la misericordia. Dios nos da su amor misericordioso, hacemos experiencia de este encuentro con Dios que es Padre, nos abraza, nos busca y nos llena de su amor para algo. Entonces, quiero decir que la experiencia de la misericordia también supone como un camino y un tiempo. Entonces, si nos ponemos a la escucha de la palabra de Dios, si recuperamos ese silencio tan necesario para meditar en aquello que estamos llenos y aquello de lo que estamos vacíos, bueno, entonces la misericordia es una meta a alcanzar también. Y nos dice el Papa que requiere compromiso y sacrificio. Y hay etapas también que vamos como recorriendo para hacer de la misericordia como una experiencia importante en nuestra vida. Entonces, el texto del Papa va a hacer referencia a las obras de misericordia. Yo las menciono, no me detengo en cada una de ellas, pero sería bueno que nosotros sí lo hiciéramos. Insisto, ponen bula el rostro de la misericordia. Y esto que les estoy diciendo a modo de síntesis es aquello que el Papa desarrolla prolongadamente. Me quedo con esta expresión linda en primer lugar y antes de entrar en la mención de estas obras de misericordia. Abran el corazón, abran sus ojos, estiren sus manos. Practicamos misericordia, vivimos misericordia con aquellos que están cerquita. Obras de misericordia corporales, Mateo 25, 31 a 45, dar de comer al que tiene hambre, dar de beber al que tiene sed, vestir al que está desnudo, recibir al extranjero, asistir a los enfermos, visitar a los presos y también enterrar a los muertos. Esto que uno puede decir, bueno, yo ahora ninguna de estas la puedo vivir porque estoy encerrado en cuarentena, mentira, porque puedo dar de comer esa hambre que tienen
los que están cerca, hambre de mi paciencia, hambre de misericordia, hambre de mi fe, hambre de ese espíritu que me habita y que a veces quiere salir pero no puede y lo tengo que poder compartir con los demás. Lo mismo aplicado a esa sed, si todos estamos sedientos de algo. Decía Leopoldo Marechal, hay un día en el que la sed del hombre da con el justo y exacto manantial. Agregamos, que es Dios. Entonces, si yo llego a la fuente, que es Dios, sí, es muy lindo porque entonces se produce un encuentro entre esa sed que yo tengo y ese manantial que es Dios. Y Dios me vuelve a dar lo que necesito para poder compartir con los demás. Vestir al desnudo, sí, por supuesto. Ponerle ropaje, en esas tantas desnudeces que experimenta el corazón del hombre. En casa, ponerme a la escucha del que está lejos, con actitud de acogida y no de expulsión. Ayudar al que está enfermo, los vicios que tanto enferman el alma. Visitar al que está preso, acercarme a aquel que está como encerrado en su cuarto, en su dormitorio, encerrado en su vida, en sus jueguitos electrónicos, en su tecnología, está como preso. Bueno, ven, es un poco de creatividad, el amor nos hace ver. Y finalmente las obras espirituales. Miren qué cosa linda. Uno pregunta, bueno, ¿de dónde surgen estas obras espirituales? Bueno, fueron tomadas por la Iglesia, de algunos textos de la Sagrada Escritura, pero también de actitudes y de enseñanzas de nuestro mismo Señor. Y son obras de misericordia espirituales. Miren, qué cosa linda, ¿no? Tanta gente que se pregunta, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Bueno, invertí lo mejor de tu día, esto insisto, tantas veces, en sacar o hacer de tu presente, sacar tu mejor versión. No por lo que tenés, sino por lo que sos capaz de vivir que Dios te muestra. Obras de misericordia espirituales. La primera, dar consejo al que lo necesita. Enseñar al que no sabe. Corregir al que yerra. Consolar al triste. Perdonar las ofensas. Soportar con paciencia a las personas molestas y rogar a Dios por los vivos y los difuntos. Qué cosa linda esto, Fíjense, esto sí que es todo un derrotero para recorrer con aquellos que están a nuestro lado en casa. Qué triste que haya tanta gente que dice, bueno, yo no sé qué hacer. Bueno, mirá todo lo que tenés para hacer. Obras de misericordia corporales y espirituales. Esta es una gran verdad. Miren, si uno descubre que en nuestro día no hay lugar ni tiempo para Dios en el corazón, difícilmente habrá lugar y tiempo para los demás. Por eso es tan importante darle tiempo y lugar a Dios. Él es el amor que nos hace ver. Él es la paz que pacifica nuestros vínculos, llena de paz los ambientes que habitamos. Y además insiste Jesús, no dice busquen la paz, dice reciban mi paz. Pues bien, te pedimos, buen Señor, ya que nos mostrás el camino, que también entonces vayas preparando nuestro corazón, llenándolo de aquel único, que es el verdadero respirador de nuestra alma, el que combate todos nuestros virus que están presentes en nuestro espíritu, que es tu amor pacífico y misericordioso que nos es dado por el mismo Espíritu. Recibamos la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.